Pero está bien. Acabo de ir poniendo ya la participación. Ya, estaba esperando que anuncie la grabación. Muy bien, entonces retomamos la parte de la resolución de los problemas. Nos habíamos quedado en el problema 4, esa es la que faltaba. Si hay alguna duda o alguien no ha copiado el problema 3, me avisa. En el 4 dice un hidrocarburo tiene por fórmula global. La fórmula global es aquella que me representa ya todos los átomos de cada elemento químico. Por ejemplo, un hidrocarburo contiene carbonos e hidrógenos, nada más. Y acá nos dicen que hay X carbonos y X hidrógenos, hay lo mismo. Luego, para nosotros determinar la masa molecular, que aquí nos dan como dato que es 78, entonces la masa molecular de ese hidrocarburo va a ser igual a 78. ¿Cómo lo hallamos? Pues lo hallamos a partir de, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hallamos a partir de los datos que teníamos de las masas atómicas de cada elemento. En este caso, tenemos, acá está. Aquí está. La masa del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y la del nitrógeno son importantes para la determinación de las masas de toda una molécula. Recordar que la masa del carbono es 12, la del hidrógeno 1, del oxígeno 16 y la del nitrógeno 14. A partir de ello determinamos pues las masas de cada elemento multiplicado por su atomicidad, por la cantidad de átomos. Ya, ahora sí va a estar más rápida la computadora, ya que terminó de grabar. Entonces tenemos la masa molecular, como les había dicho, a partir de las masas del carbono. ¿Quién? Acá voy a copiar la masa entonces del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Se va a tener la masa del carbono que vale 12 por la cantidad de carbonos, pero acá dice que hay X, entonces será 12 por X, más la masa de la H. La H vale 1, pero como hay X, 1 por X. Esta suma me sale 12X más 1X, me sale 13X. Pero esa masa molecular ya nos habían dado de dato, que valía 78 UMAS. Pues, ¿cuánto vale X? X vale 6. Y entonces dice hallar la X y la fórmula global de dicho hidrocarburo. Entonces la fórmula global será carbono 6, hidrógeno 6. Para los que pues quieren saber qué compuesto tiene por fórmula 6 carbonos, 6 hidrógenos, a ese compuesto se le llama benceno. Es un compuesto gaseoso que tiene un olor a chicle, a goma de mascar. Y es agradable de olerlo. Cuando una vez entramos al laboratorio olía a chicle. Pero tan pronto olimos a chicle, regresamos por la puerta, fuimos afuera, abrimos las ventanas porque era benceno y el benceno es tóxico. No todo lo que huele bien es bueno para la salud. Entonces acá tenemos el benceno, era la fórmula global. ¿Y cómo lo hallamos? Sumando las masas de cada elemento. Del carbono, 12X. La del hidrógeno, 1X.
Da 13x igual a la que nos dan como valor 78 y así hallamos x6. Reemplazamos en la fórmula C6H6, llamado benceno. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe, ya pase. Continuamos entonces. Vamos a... Profe. Allá, entonces espero. Oye, César es poquito, César. Vamos a esperar. Ahí está. Estoy copiando, ve. Ya, ya, estamos esperando. Vamos a esperar. Oye, me avisan más bien cuando terminen para poder continuar. Profesora, en el chat del WhatsApp no puso la imagen, solo puso clase de química parte 2. No se ha copiado, entonces. Qué pena. Ahorita lo veo, ¿ya? Que termine César de copiar y lo Listo, veo. profe. A ver si Profe, la 1 es la D. Al ojo se ve. lo... Un momento. Acá estaba la imagen. Es que como estaba demorando, entonces la imagen no se ha copiado. Y encima digo, encima he escrito mal. La Su profe, su máquina está bien lenta. parte 2. Sí, está bien lenta. No es el internet, sino es la misma computadora. Tiene que eliminar cosas para que vaya más rápido. El problema es que necesito todas esas cosas que están ahí. Bueno, lo vamos a dejar ahí mejor. Profe, muchos archivos tiene su máquina. Sí, pero todos son importantes, así es que esta vez sí, no lo puedo eliminar. Compraré un disco duro para copiar y pegarlo ahí. ¿Ya copiaste, César? Sí, ¿no? Sí, ya copié hace rato. Hace rato. Entonces vamos a pasar al problema 1. ¿Alguien había mencionado respuesta al problema 1? La D de dedo. La D de durazno. Y Justin dice, Ya está. Entonces, dice, ¿qué compuesto presenta mayor masa molecular? Ah, bueno, este está un problema un poco preguntó. Nos piden, tenemos que hallar las 5 masas atómicas, las 5 masas moleculares, perdón, a partir de las masas que ya sabemos de cada elemento. ¿Se acuerdan cuánto era la masa del carbono? 12. 12. 12, La del hidrógeno, 1, 1. 1, correcto. La del oxígeno, 12, 16. no, 16. 16 suma, 16. Y la del nitrógeno, 14. 14. Exacto. De estos 4 hay que aprenderse. A ver, ¿qué otro compuesto qué otro elemento necesitaría para hallar la masa molecular de estos? El fósforo, bueno, No, fósforo no. De estos no, 4 no, no. no. Solo estos 4 nomás no vamos a necesitar, no más. Por Ni lo siquiera tanto, nitrógeno. ni siquiera el nitrógeno, ¿no? Yo nomás. Pero van a haber algunos que voy a necesitar del fósforo, del calcio, del sodio, que también son usados, del azufre. Y poco a poco les voy a ir indicando. Voy a tratar de que las masas de todos los átomos que necesitemos estén en la pregunta, incluido el chon, pero ya yo les voy diciendo que del chon apréndanse porque viene pues, bastantes compuestos con el chon. Muy bien, entonces empezamos con el metano. El metano tiene un carbono y 4 hidrógenos. Un carbono pesa 2. Un hidrógeno pesa 1 por 4, 4. Y así la suma nos sale 16. ¿16 qué? Uma. Efectivamente. El siguiente. Tenemos ahora la masa en la B del C3H8. ¿Alguien de ustedes tiene gas natural en casa?
Sí. Sí, muy bien. Sí. El gas natural, ese que viene por cañería, por tubería, ese es el que contiene principalmente el Che4, que es el Ah, metano. sí, sí. En cambio, por ejemplo, yo y muchos de ustedes tenemos un balón de gas que compramos Por cada, eso. cada 20 días. Ese balón de gas ya no contiene este Che4 que se llama Es metano. mentira, era gas natural. Ajá. El C3H8 ya se llama o forma parte del gas licuado de petróleo, GLP. Este va a contener este gas que tiene 3 carbonos y 8 oxígenos perdón, 8 hidrógenos llamado propano. Si tiene 3 carbonos sería 3 veces la masa del carbono, que es 12. 3 por 12, 36. Más. Hay 8 hidrógenos, cada hidrógeno pesa 1 por 8, 8. Y esta suma me sale 44, ¿qué? Efectivamente. Seguimos. La masa molecular en la C hay 2 carbonos y 6 hidrógenos. Este se llama etano, también es gaseoso. Como hay 2 carbonos, sería 2 veces 12, 24. Y hay 6 hidrógenos, 6 veces 1, sería 6. 24 más 6 me da 30 ohms. Siguiente. La D. La D hicimos, es ¿cómo se llamaba esta fórmula? C6H2. Glucosa. La 180 UMA. glucosa y nos había salido 180 ohms, ¿no? Era la glucosa, ¿se acuerdan? Está presente en todo cuerpo que tenga dulce, está presente la glucosa o sus derivados. Sería 6 por 12, 72, más 12 por 1, 12, más 6 por lo que pesa el oxígeno, 16. 96 creo. 96 creo yo también, y sale 180 ohms. Luego, el último, tenemos al benceno. También le hemos dicho, le hemos hablado, el azúcar tiene glucosa, el benceno olor a chicle, o goma de mascar, pero es venenoso, es tóxico. 72 más 6. A ver, vamos a ver. 78 UMA. Así es, ¿no? Entonces sería 12 veces 6, 72, más 6 veces 1, 6, y sale 78. Efectivamente, 78, no gramos, no kilogramos, UMA. Y como su compañero, Mi punto. ajá, aparece la respuesta D. Era correcto, entonces. ¿Ya? Entonces, así tenemos el problema número 1. Teníamos que hallar la masa molecular de todos. Ojo que masa molecular es La 2 es oxígeno. M con barra. A ver, vamos a ver. M con barra es masa molecular. Y continuamos con el problema 2, que dice, ¿a qué elemento le corresponde la masa atómica de 16 sumas? El oxígeno. Efectivamente, ese es el oxígeno. Vamos a poner oxígeno 16. Ajá, acá está. Ahora vamos a ver si el problema 3 podemos copiarlo ahí mismo, porque van a haber algunos alumnos que todavía no han copiado el problema 1. Así es que principalmente alguno que se llama César. Entonces vamos a ir copiando acá el problema 3. ¿Qué Profe, fue, muy rápido profe? avanza. ¿Cómo? Justin me decía. Muy rápido avanza. Muy rápido ya está. Pero con el 3 dejo de avanzar para que copies. El problema 3 dice calcular el peso fórmula. Profe, ¿y ahora qué es peso fórmula? Bueno, es lo mismo, se calcula igual, solo que se llama masa molecular porque todas estas son moléculas, son compuestos que presentan enlace covalente. En cambio, el peso fórmula se determina cuando se trabaja con compuestos iónicos, como el dihidróxido de magnesio. Cuando nos dice dihidróxido, se refiere a que el compuesto tiene 2 OH. Di es 2. Hidróxido es OH. Entonces dice dihidróxido, 2 OH. De magnesio su símbolo es Mg. Y el dato del problema es que la masa atómica, acá debe ser mayúscula, Ma, del magnesio es 24, porque eso no lo sabíamos. Solo sabíamos del chon. Del chon sabíamos. Entonces, cualquier otro elemento que no sea el chon nos va
nos va a dar como dato el problema, su masa atómica. Entonces, peso fórmula se calcula igual que lo que hemos estado calculando con masa molecular. Peso fórmula. Entonces vamos a sumar la del magnesio. ¿Cuántos magnesios hay aquí en esta fórmula? 1. Hay uno, ¿no? Pues no hay nada, pero es uno. Entonces, si hay un magnesio, será 1 por 24. 24 más. ¿Cuántos oxígenos hay en este hidróxido? Muy bien, Canchumuni. Sería 2 oxígenos. Este paréntesis y este 2 significa que hay 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Sería 2 veces el peso del oxígeno. 2 veces 16. 32. Más 2 hidrógenos. Sería 2 por 1, 2. Y la respuesta nos sale. A ver, vamos a ver. 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Y 3 más 2 son 5. Entonces la respuesta sale 58 UMAS. Esa sería la respuesta del problema número 3. Como les digo, repito, peso fórmula es solo nombre para cuando es compuestos iónicos. Después la fórmula o la forma de determinarlo es igual que la masa molecular. Se halla sumando las masas de cada elemento químico, las masas atómicas. A ver, termine de copiar. Ya está, profe. Sí, ya está. Aquí no Entonces, terminó menos 10 puntos, profe. Ya acabé, profe. tienes 8, che. Menos 8 puntos tiene Che. No, ese es César, pero ¿Qué? digo que sí tienen puntos. Ah, ya. ¿Terminaste, César, de copiar? Ya que ¿Alguien? terminé. Ya. ¿Alguien está copiando el problema 1, 2 o 3? Si no, para continuar. Nadie. Ya. Ya pasa, ya pasa. Sí, Continuamos. profe, prosiga antes que se acabe el tiempo. Ya, un ratito. Pues continuamos. Hay Ya. que llegar hasta la tarea. Ya. 1C, 2A, 3B. A ver, vamos a ver. 1C me dice, masa molecular se aplica en compuestos covalentes. Claro, muy bien. Cuando se habla de molécula, molécula es covalente. Peso fórmula es para lo que se refiere a los compuestos iónicos. Se aplica en compuestos iónicos. Y finalmente, lo que corresponde a unidad de masa atómica es una unidad referencial, una unidad llamada patrón, el patrón, que se usa el carbono 12. Entonces, sería 1C, efectivamente, sería 2A y 3B. Esa sería la relación correcta. Muy bien, ahí está el problema número 4. Continuamos con el problema número 5. ¿Ya? Dice, ¿a qué compuesto le corresponde la masa molecular igual a 44? Vamos a empezar con el CO2. A ver, la masa molecular del CO2. La masa molecular es una M mayúscula y su barra del CO2. Entonces empezamos a preguntar ya sin tener los datos, ¿cuánto era la masa atómica del carbono? Carbono valía 12 y yo vale 16. Y oxígeno 16. Entonces sería 12 más, como hay 2 oxígenos, sería 2 veces 16. 12 más 16. Ahora también te 16 por 2, 32. 32 más Ajá. 12, 44 UMA y ya tenemos la respuesta. Entonces, el compuesto que tenía la masa molecular 44 UMA era el CO2. Problema 5, la respuesta la A. A ver si continuamos con el problema 6 ahí mismo. Espere, profe. Ya ahorita. Y ahí terminen de copiar entonces.
Entonces, 4 sería 1C, 2A, 3B y 5 sería la respuesta a la A. Problema 6. Dice, un compuesto orgánico tiene por fórmula C12H2X, oxígeno 6. Y su masa molecular es 342 sumas. Halla el valor de X y la fórmula molecular de dicho compuesto. Entonces, para hallar la masa molecular del compuesto, lo determino sumando las masas de cada átomo. Sería 12 carbonos, sería 12 por la masa del carbono que vale 12. 12 por 12, 144. Más la masa del hidrógeno es 1 por 2X, sería 2X. Más la masa del oxígeno es 16 por X, 16X. Y todo esto me dice que es igual a 342. El 144 que está sumando por acá pasa al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 342 menos 144. A ver si me ayudan. Es 198. Creo que ya se fueron. Ya. Ahí está. Y 16 más 2 es 18X. Si se perdieron, me avisan. De ahí el 18 que multiplica pasa a dividir y me sale 11. Ya llegué. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Repito para alguien el problema. Todo claro, profe. Sí, seguro. Bueno, voy a repetir igual. Para que terminen de copiar también. Un compuesto orgánico siempre va a tener carbono. Y a veces le acompaña el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Esos son los infaltables, el chon. Su masa molecular es 342. ¿Cómo hay esa masa molecular? Pues multiplico la masa del carbono por los 12 que hay. 144. 12 por 12. Para el hidrógeno sería 1 del hidrógeno por 2X. 12. La del oxígeno. 16 vale un oxígeno. Por X, 16X. 16X más 2X, 18X. Este 144 que está sumando por la izquierda pasa a la derecha a restar. Sale 198. Este 18 está multiplicando a la X. Pasa al otro lado a dividir. 198 entre 18, 11. La tabla del 11. Y así tenemos nuestra respuesta al problema 6. Sí, profe, la 7. No sé si han terminado de copiar. ¿Alguien está copiando el problema? Ah, profe, las 7. No sé si dijo que sí, que no. Problema 7. Espera, profesor. Bien, Ah, Mejía. y ahí está. Ya terminamos de copiar entonces. Yo terminé, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Problema 7. Ya. Dice un compuesto, los dos últimos problemas, ¿no? Un compuesto tiene por fórmula HeO3. Entonces la fórmula, acá está. La E es un elemento que no se sabe de quién es. ¿Está? Pero se sabe que la masa molecular es 63. Entonces, para hallar la masa molecular debo sumar. La H valía 1, 1 por 1, 1. La del elemento no sé, pongo E. Más 3 veces oxígeno. La masa del oxígeno es 16 por 3, 48. Y toda la suma vale 63 como dato del problema. La del es nitrógeno. A ver, vamos a ver si sale 14. 48 más 1 es 49. Pasando a restar, ajá, sale 14. Entonces, la masa atómica del elemento es 14. Dicho compuesto, la fórmula de dicho compuesto sería el hidrógeno, el nitrógeno y 3 oxígenos. Sería llamado, este se le llama, por cierto, ácido nítrico. Así se le llama. Bien, esa sería la respuesta. Y el último problema, halla la masa molecular del propano, nos dice. Del propano. Bueno, su masa molecular sería 3 carbonos. 3 por 12, 36.
Hay ¿cuántos hidrógenos? 6, 8 hidrógenos. 8. Y la suma sale 44 más. Listo, ya está. El problema 8 también resuelto. ¿Ya? Terminamos de copiar para poder hacer o dar captura de lo que han copiado la clase. Ya está, profe. ¿Alguien está copiando? ¿Nadie? Muy bien. ¿Sí? A ver, John creo que está copiando. ¿Levantaste la mano o quieres preguntar, John? Profe, la tarea. La tarea ya está ya en la plataforma para que lo resuelvan. A la 1. Profe, no nos va a ayudar la tarea. Pero la tarea está fácil. Yo Si tienen, pensé que nos iba a ayudar la tarea. si tienen alguna duda con la tarea, me mandan un mensaje en la tarde. Profe, ¿el qué hiciste? Ah, el quiz sí me olvidé. Ese sí me van a perdonar, pero ya no hubo No hay tiempo. tiempo. Ya, dejamos entonces de compartir. Si quieren quizzes, entonces les voy a mandar el enlace. Soy la captura. La captura de una vez, profe. Sí, la Y captura después el antes. quiz. Profe, la captura. Activamos su cámara, por favor, sí. Activamos la cámara. Veamos el libro, el cuaderno que hayan copiado. A ver, activen su cámara. Sigo esperando, falta Gianluigi, falta Dairo. Falta José, falta Xiomara. Gianluigi, Edgar, Dairo, José. Que esto es nota de su cuaderno libro que va al registro. Ya Luis está muy distraído. No, ¿qué dices? Muy bien. Ya, bueno, ya los que han presentado, voy copiándolo al WhatsApp. Bueno, no hubo tiempo para lo que es el quiz. Mm, Así que lo dejaremos de repente la próxima semana les hago el quiz de esta semana. Oye, nos vemos muchachos, nos vemos la Ya, próxima chao, profe. semana. Chao, profe. Cuídense. No, profe. Chau.